Dios te bendiga en esta tarde, en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Sabemos que Dios nos ha dado un día más de vida, Dios nos ha bendecido con la vida, hemos podido despertarnos, nos pudimos levantar. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de desayunar, damos gracias a Dios, ¿sí? Aquellos que tenemos la posibilidad todavía de tener alimentos, hay muchas personas que no lo tienen, que están pasando mucha necesidad económica, mucha necesidad material en este tiempo tan difícil que está pasando no solamente aquí en Argentina, sino en todas partes del mundo. Pensemos esto, que hay mucha gente que realmente está sufriendo y está pasando mal en estos momentos, mucho mal. ¿Sí? Así que oremos siempre, cada día, cada mañana que nos despertemos, oremos y roguemos al Padre Todopoderoso que no falte el pan en la mesa o en las manos de aquellos más pobres, de aquellos que más lo necesitan. Damos gloria a Dios porque estamos trabajando, ¿sí?, en la calle en este tiempo, haciendo la obra del Señor. El Señor nos ha llamado, nos ha permitido hacer esta obra, ¿sí? Donaciones, estamos repartiendo estas donaciones de ropa, de alimentos, de lo que sea, ¿no? Todo lo básico, lo necesario. Estamos ayudando y ministrando a matrimonios. Realmente la gente del barrio nos ha pedido que llevemos una palabra a la plaza, así que la iglesia se está gestando en las calles. Este es el tiempo de que la iglesia tiene que salir a la calle con los recaudos obviamente necesarios y que indica el gobierno, ¿no? ¿Sí? El distanciamiento social, la cobertura de la boca, ¿sí? Tratar de estar cuidándonos siempre, tanto nosotros como los demás, ¿sí? Pero la gente en la calle tiene necesidad de escuchar la palabra del Señor, y estamos empezando a predicar en las plazas donde la gente se está reuniendo alrededor nuestro con la distancia necesaria, pero tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y aquí se cumple la profecía del profeta, donde dice que enviará hambre y sed de la palabra de Dios en los últimos tiempos. Así que aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este programa, esta clase, ¿sí?, que transmitan este mensaje, ¿sí?, que salgan a las calles a predicar, cuidándose siempre, pero que prediquen el Evangelio, porque la gente tiene hambre y sed de Dios, ¿sí? Lo que Dios está gestando en el corazón de todos y cada uno de los vecinos que tenemos, de las personas que tenemos, ¿sí? Y damos gloria al Señor. Hoy comenzamos con el capítulo 7 del libro de Romanos, un capítulo muy especial donde hace la alegoría del matrimonio y habla acerca del pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros. Así que comenzamos de esta manera leyendo el capítulo 7, versículo 1, dice así. El título, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, os hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Acá vemos cómo la ley se hace dueña del hombre en tanto que el hombre vive, dice el apóstol, ¿sí? No matarás, no mentirás. Todo eso nos marca un camino, nos marca un sendero que para el hombre, para el ser humano, es imposible de cumplir, ¿sí? En algo mentimos, en algo pecamos, en algo fallamos. Si fallamos en una coma de la ley, rompemos toda la ley, fallamos en toda la ley. Por lo tanto hay condenación, ¿sí?, para los que están en la ley. Por eso hace alegoría Pablo acerca de aquellos que viven bajo la ley. Luego continúa: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no?, porque según la ley la mujer está ligada al marido hasta que éste vive, mientras éste vive. Cuando muere el marido,
ya queda libre de este marido. Y hablando de este marido tiene que ver con el viejo hombre, ¿sí? El hombre lleno de pecado, ¿sí? Cuando hablo del hombre lleno de pecado, no es el varón en sí mismo, sino que es la vieja naturaleza que está corrupta en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, ¿sí? Cuando estos mueren, ¿sí? Nuestra alma ya queda libre, ¿sí? De ese viejo marido, de ese antiguo marido. Luego continúa diciendo: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mientras estamos sujetos a la ley del pecado que está en nuestros miembros, no podemos unirnos al otro marido que es Cristo, ¿sí? No podemos unirnos, ¿por qué? Porque estamos sujetos todavía al pecado. Entonces cometemos un adulterio espiritual en nuestro corazón, ¿sí? Tratando de agradar a dos señores, ¿sí? A la ley del pecado, ¿sí? Y a la ley de la gracia, ¿sí? O es una o es otra, no podemos estar entre las dos, ¿sí? Pero en cambio, si muere el viejo marido, esto es la ley de la carne, la ley del pecado, ¿sí? Estamos libres para casarnos con el nuevo marido, que es Cristo Jesús, que nos da la ley de la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ves? Acá tenemos la aclaración que Pablo hace, ¿sí? Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, ¿sí? Clavó a hasta nuestra vieja naturaleza pecaminosa juntamente con Él en la cruz de Calvario, y hemos quedado libres para andar con Cristo, ¿sí? Él nos resucitó de entre los muertos, dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, bueno, ya en el versículo 5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es, que en un tiempo estábamos viviendo en la carne. Acá la carne la personifica Pablo de alguna forma, de alguna manera, para poder establecer el vínculo, ¿sí? Entre las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿sí? Donde entró el pecado, entró la muerte. Entonces, esto es una de las leyes que obran en nuestro ser. ¿Sí? Hay tres leyes que obran en nuestro ser, ¿sí? El fruto del pecado y de la muerte, el fruto de la bendición, ¿sí? en nuestra alma, y el fruto del Espíritu para vida eterna, para la gracia. Estas son estas tres leyes que obran en nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero aquí Pablo de alguna forma personifica este cuerpo pecaminoso, ¿sí? Que nos lleva a la muerte, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Es en el pasado, porque en el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. O sea, ningún hombre puede cumplir la ley. La ley está hecha para que el hombre no la pueda cumplir. Pero sin embargo Jesús, hecho ley, cumple la ley en toda manera. Y digo, ¿por qué está hecha para que el hombre no la pueda cumplir? Porque en sí mismo nosotros somos seres creados por Dios, ¿sí? Pero con una naturaleza adámica llena de pecado. Entonces la ley no podemos cumplirla. ¿Sí? ¿Quién no ha
deseado, ¿sí?, algo malo contra su prójimo, ha cometido homicidio en su corazón, entonces ha quebrantado la ley. Quien no ha mentido, el que mintió ha quebrantado la ley. Entonces, dentro de la naturaleza del ser humano existe esta naturaleza pecaminosa, adámica, que decimos, que es la misma personificación de Satanás en nuestros miembros, ¿sí? Esto es lo que Pablo quiere decir aquí en este versículo, ¿sí?, acerca de la antigua manera de vivir que nos llevaba a la ley. La ley no fue revocada, la ley no fue quitada, la ley sigue estando, y es más, ha sido establecida en el corazón del hombre para que sepamos de alguna forma qué es lo bueno y qué es lo malo, a causa de que el Espíritu después remueva nuestra conciencia para bien, para arrepentimiento, para ir a la presencia de Dios, no para seguir cometiendo pecados en nuestros miembros. Luego en el versículo 7 empieza ya con el título El pecado que mora en mí. Y prestemos atención a todo esto, porque seguramente hay muchos hermanos, muchas personas del otro lado que están luchando contra pecados y ya han pasado muchos años, ¿sí?, en esta lucha, y les es muy gravoso, les es muy pesado. Entonces es necesario que prestemos atención a esto, cómo funciona el pecado en nuestros miembros, cómo funciona la gracia, cómo actúa el Señor a favor nuestro. Y comienza así en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Acá marca el principio de la ley, un principio que me lleva a conocer el pecado que hay en mí. ¿Sí? La ley, cuando la ley se me expone delante de mí, de mi presencia, yo la leo, tomo conciencia de la ley, ¿sí?, puedo saber que lo que yo cometí en mi corazón, ¿sí?, detrás de mis intenciones, detrás de lo que yo deseo, detrás de lo que yo hago, ¿sí?, es pecado, ¿sí? La codicia es pecado. Si la ley no lo dijera, yo no sabría que la codicia es pecado. Entonces, por lo tanto, la ley me marca lo que es pecado, ¿sí?, lo que hay pecaminoso en mi corazón. Entonces, codiciar es pecado, dice la ley. Ser orgulloso es pecado, ¿sí?, ser mentiroso es pecado. Si la ley no lo marcara, no sería pecado. Entonces, ese es el primer paso, el primer punto para tomar conciencia de dónde estamos parados y cómo estamos viviendo en el reino del Señor, ¿sí? En el 8 dice, mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado mismo en sí mismo toma vida, toma provecho de mí mismo para decir o para hacer, para obrar mal en mí. Esto es a conciencia o a forma inconsciente, ¿sí? Hay pecados conscientes y hay pecados inconscientes. Los pecados inconscientes son por falta de conocimiento, por falta de madurez espiritual, ¿sí?, por falta de tener esa visión de la verdad, ¿sí? En cambio, los pecados conscientes son aquellos que son provocados ya directamente por mi voluntad en forma consciente, sabiendo lo que estoy haciendo, programando lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, el pecado que mora en mí toma ocasión por la ley para poder traer muerte a mi vida. Entonces, es lo que está dominando en mi vida, en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo, en mis miembros, es la ley del pecado. Entonces eso es lo que me lleva a la muerte, una muerte llena de corrupción, ¿sí? Nuestra alma, nuestro corazón, nuestros cuerpos, nuestros miembros van detrás de la concupiscencia, o sea, detrás del pecado que mora en mis miembros. Luego dice en el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bien, ahora el pecado toma ocasión de vida para matarme a mí, ¿sí?
Esto es lo que causa el pecado. Donde abundó el pecado, ¿sí? Donde entró el pecado, entró la muerte también. Entonces, cuando entró el pecado en mí, ¿sí? También entró la muerte. Tal vez aquellos que venimos del mundo conocemos muy bien las estrategias del sistema del mundo, conocemos las estrategias del diablo, también cómo nos llevan a pecar. Las juntas, los que llaman las malas juntas, yo no sé si llamarlo las malas juntas, sino las juntas las personas que viven juntas en el mismo pecado o que comparten el mismo pecado. Personas jóvenes, chicos o gente grande que dice, bueno, vamos a juntarnos para salir a robar, vamos a juntarnos para salir a emborracharnos. ¿Qué es lo que gobierna ahí? Ahí gobierna el pecado, no gobierna la junta de la otra persona. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades, huestes celestiales, ¿sí? Espíritus de las tinieblas, contra todo pecado también, contra todo nombre que se nombra en el mundo espiritual. Esa es la lucha que nosotros tenemos, no contra sangre ni carne, ¿sí? No te juntes con aquel porque aquel es un ladrón, no. No hagas lo que hace el otro, no te contamines con el pecado del otro, al contrario, ¿sí? Que el otro se contamine de la gracia que hay en tu corazón, ¿sí? Muchos dicen, aquel tiene en el Facebook, tiene un montón de contactos de gente pecadora. Y miren, Jesús andaba con gente pecadora, con prostitutas, con publicanos, con pecadores, y los fariseos, los hipócritas, lo criticaban a Jesús. Pero sin embargo Jesús no hacía lo que hacían los otros. Al contrario, los cambiaba, les cambiaba la vida, ¿sí? Para que sean salvos, para que sean santos, ¿sí? Porque no tienen necesidad los sanos, sino los enfermos. Al igual que David, el rey David, estaba en la cueva de Adulam con 400 hombres que eran endeudados, perseguidos, pecadores, y que luego, ¿qué pasó? Luego pasaron a ser los valientes de David. Miren cómo les cambió la vida. Entonces, antes tal vez de criticar, ¿sí?, a una persona porque tiene contactos del mundo en su Facebook, en su Instagram, no, preguntale a ver qué les predica, o qué les está diciendo, o qué es lo que habla con esas personas, porque tal vez está enviando mensajes de salvación, porque los que necesitan la salvación son aquellos que están en el mundo y que no conocen a Cristo, ¿sí? Esto es más que lógico, ¿sí? Porque criticar es fácil, pero hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, que es predicar, ¿sí?, a los que están perdidos, a los pecadores, nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos critiquen. Entonces nos retroalimentamos entre los cristianos, ¿sí?, y terminamos siendo esas ovejas gordas que no sirven absolutamente para nada, ¿sí?, que luego se terminan muriendo porque no pueden respirar, porque tienen problemas cardíacos y porque ya están pasadas de peso. Entonces no seamos de esa forma, seamos esas ovejas, ¿sí?, que van a buscar a otras ovejas de otro redil que están perdidas, para traerlas al rebaño de Cristo. Eso es lo que nos mandó el Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura en todos los tiempos y en todo el mundo. Entonces, ¿qué es toda criatura? Los de afuera, los que no conocen a Cristo, los pecadores. Porque es fácil hablar y decir, bueno, se junta con pecadores, ¿sí? Y supóngase algún pastor que va y le predica a una prostituta o a unos drogadictos. Lo primero que van a decir de ese pastor o de ese hermano, tal vez no sea pastor, pero tal vez es un hermano activo dentro de la iglesia, van a decir, le fue a comprar droga, o le fue a vender droga, o si está con la prostituta, se quiere acostar con esa prostituta, la quiere llevar a un hotel. Es lo primero que sale de la mente del hombre. ¿Por qué? Porque lo que mora en la mente del ser humano es el pecado, ¿sí? Y no mora la gracia en ese caso. Pero sin embargo, lo que estaba haciendo el hermano era ir, llevarle un tratadito, llevarle una Biblia y predicarles acerca de la salvación, porque él fue salvo también. Entonces lo que recibió de gracia lo da de gracia. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Cuando hablamos así de más es porque no tenemos la gracia de la salvación, o porque tal vez nunca fuimos salvos. Entonces pensemos, ¿quién es el que está morando en nosotros? ¿Quién es el que está dominando nuestros miembros? ¿Sí?
no solamente nuestros brazos, nuestras piernas, sino quien domina nuestra lengua, ¿sí? Como dice en Santiago, ¿sí? La lengua es un miembro pequeño, pero es el más difícil de todo de domar, ¿sí? Tal cual uno habla puede encender todo un bosque, ¿sí? Entonces, fijémonos en nuestros miembros, quién es el que está dominando, si está dominando la ley del pecado o la ley de la gracia. Dice así también en el 10: y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, una de las cosas que tiene es el engaño, ¿sí? Presentarse como algo suave, algo débil, algo que hace todo el mundo, algo que no tiene nada que ver, que no me va a afectar, pero sin embargo es el que me va a ir deslizando hacia la muerte. Una muerte de mi alma, una muerte de mi corazón, una muerte de mi espíritu, una muerte de la relación con Dios, una muerte de la relación con mis pares, con mis prójimos. Entonces el pecado va obrando sigilosamente en mi vida para llevarme a la muerte. En el 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, es justa y es buena, ¿sí? Porque me marca, me indica, es la señalización de tránsito por el camino por el que voy. Si no puedo ir en contramano, tengo que ir de acuerdo a las leyes de tránsito. No puedo cruzar un semáforo en rojo, tengo que cruzarlo en verde. ¿Por qué? Porque si cruzo en rojo puedo matar a una persona. Entonces no puedo correr picadas en medio de una avenida porque puedo causar un accidente. Amén de que también cometo muchas infracciones en la ley de tránsito. En la vida espiritual sucede lo mismo. No puedo ir en contrario a las leyes naturales, ¿sí? De la gracia y de la ley de Dios. El 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos cosas que realmente no queremos hacer o no queríamos hacer? O se nos escapa una palabra de nuestra boca y lastimamos a nuestro hermano y realmente no la queríamos hacer. Pero sin embargo lo hicimos. ¿Por qué? Porque en nuestros miembros, ¿sí?, abunda la ley del pecado, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a dominar la ley del pecado en nuestros miembros, ¿sí?, para poder vivir en santificación y en gracia delante del Señor, ¿sí? Empezar a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esto es bueno, esto es malo. Antes de hablar, contemos hasta 10. Antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Si lo que vamos a decir va a lastimar al hermano, no lo digamos. Si lo que vamos a hacer va a lastimar nuestras vidas, va a llevarnos a la muerte, no lo hagamos. Entonces la ley del pecado, ¿sí?, el pecado en sí mismo es sigiloso y nos lleva a la muerte. Entonces pensemos en la ley. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? ¿Sí? Eso es lo que me decían desde chico. ¿Qué es lo que haría Jesús en tu lugar? Bueno, entonces pensemos eso, planteémonos esta situación. ¿Qué es lo que Jesús haría en nuestro lugar en cierta situación, en la situación en la que tal vez estoy viviendo? Porque dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves? Acá tenemos la personificación del pecado en nuestra vida, en nuestros miembros, ¿sí? No está hablando del espíritu, ¿sí?, sino que está hablando de la mente y del cuerpo. En estos dos aspectos es donde actúa el pecado. Primeramente en la mente, que es el campo de batalla, y luego se manifiesta en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que nos conecta a través de los sentidos con el mundo material, ¿sí? Y en el mundo material es donde se manifiesta el pecado que ya había sido concebido en la mente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ve? Acá tiene en su espíritu Pablo, ¿sí?, todos nosotros también tenemos el querer hacer el bien, pero en los miembros está el querer hacer el mal. Entonces hay una batalla entre el espíritu
nosotros está la decisión de darle la corona de victoria a uno o darle la corona de victoria a otro. Esto es más que clarito. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estamos en la ley del pecado, ¿sí? Sino en la ley de la gracia. Aunque el pecado mora en nuestros miembros. ¿Sí? Entonces, ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí, la personificación viva del pecado. Recordemos esto, que cuando el pecado entra en nuestras vidas, ¿sí? Esto es en Adán, ¿sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, conforme a su semejanza, pero el pecado entró, o sea que tenemos una parte de Dios, ¿sí? Y una parte personificada de Satanás en nuestros miembros, ¿sí? Ahí tenemos una lucha, una gran lucha contra el pecado en nuestras vidas. En el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí me doy cuenta que realmente hay algo malo en mí, que el mal está en mí, que el pecado está en mí. Entonces, me trae a conciencia el Espíritu que mora en mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, que hay algo que hay que cambiar, que hay algo que hay que modificar, que hay algo que hay que erradicar, ¿sí? Sacarlo de raíz. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Esto quiere decir llevar cautivo, ¿sí? Llevar preso, ¿sí? Tener cadenas, ataduras, ¿sí? Que me llevan al mismo pecado una y otra vez, constantemente, ¿sí? Entonces es menester librarnos de esas cadenas, de esas ataduras. Dice Pablo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Esto qué quiere decir? No nos da permiso a pecar deliberadamente, sino que a aferrarnos cada vez más a la ley de Dios, a la ley de la gracia, ¿sí? Y no a la ley del pecado. A la ley del pecado debemos huir como José huyó de la esposa de Potifar en ese momento, ¿sí? Correr hacia la gracia, hacia la luz de Cristo, correr a la palabra, ¿sí? No dejarnos dominar por el pecado, ¿sí? Va a ser difícil, es una lucha diaria, una lucha de vida, ¿sí? Pero en la cual nosotros tenemos victoria a través de Cristo Jesús. Espero que te haya servido esta pequeña gotita, ¿sí? Que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, y que nos abre un poquito la mente, el panorama acerca de cómo el pecado mora en nosotros y cómo nos domina, ¿sí? La sigilosidad del pecado es muy suave, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos como la atalaya, no solamente mirando hacia afuera, que el pecado no venga de afuera, sino que más que nada hacia adentro. La atalaya tiene que estar mirando, vigilando que no haya una revuelta adentro de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces cuando hay una revuelta, ¿sí? Cuando viene el enemigo, la carne, ¿sí? Ahí llamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, avisarle: Señor, vení con tus legiones de ángeles, vení con tu gracia sobre mí para salvarme de la ley de la muerte y del pecado. Y así que los dejo. No se olviden, este jueves a las 13 horas por Radio Sion, FM Sion, la radio de Dios, ¿sí? Que trae el mensaje de Dios, 101.3. Si no la podés encontrar en el dial, buscala por internet, está la aplicación Radio Sion, buscar Radio Sion, te bajás la aplicación a tu celular o a tu compu, la podés escuchar en el lugar donde estés, en cualquier parte del mundo,
¿sí? Es una radio que a nivel nacional es la más grande, ¿sí? A nivel nacional y llega a todos lados, ¿sí? El programa pasado estuvimos hablando acerca del pecado, ¿sí? Estuvimos hablando acerca del perdón de Dios. En realidad el perdón de Dios fue el tema central, y este jueves vamos a hablar del amor de Dios, ¿sí? Así que no te lo pierdas, no te pierdas este capítulo que vamos a tener el jueves a través de la Radio Sion 101.3, ¿sí? Y otra cosita, otro anuncio, ¿sí? Dale like, suscríbete al canal de YouTube, ¿sí? Para que te puedan llegar todos los videos nuevos. Cada vez que subimos un video nuevo te va a llegar un mensajito, ¿sí? Que ya está el video subido, entonces ya lo puedes ver, ¿sí? Ya no dependés de que te lo mande yo por WhatsApp o por Facebook o por Instagram, sino que ya directamente te suscribís, activás la campanita y ya te viene el aviso a tu red social. Así que te bendigo en este tiempo, y no dejes nunca de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque el Señor viene pronto. Dios te bendiga. Buena semana.